Hola, Dios te bendiga, bienvenido de nuevo a Decido Creer Podcast. De verdad que estoy muy contenta, muy feliz de que hayas vuelto al tercer episodio de Decido Creer Podcast. Espero que este episodio también sea de gran bendición para tu vida y recuerda compartirlo con un amigo o una amiga que creas que lo va a necesitar. El día de hoy quiero hablar de un tema muy especial para mi vida. Quiero contarte un poco sobre el milagro que Dios hizo en mi vida. Y este podcast, este episodio, lo quiero llamar Detrás del Milagro. Y quiero contarte así un breve resumen. No voy a ahondar mucho en la historia, pero quiero contarte un breve resumen de lo que fue todo el proceso de mi enfermedad. Te cuento que a mi edad de 19 años fui diagnosticada con cáncer de tiroides. Fue una noticia muy difícil de asimilar porque, como bien lo saben, uno nunca se espera que le diagnostiquen una enfermedad terminal o uno nunca se espera que una situación difícil, que un proceso muy difícil, que una enfermedad muy grave o que cualquier otra situación como estas pueda llegar a la vida de uno. Uno siempre como que escucha, ay, que en la familia de tal pasó esto, o ay, que a Julanito le dio cáncer, pero uno nunca se imaginó que le va a llegar a uno. Y bueno, entonces en esta ocasión me tocó a mí. Fue una noticia muy dura, muy difícil de asimilar, no solamente para mí, sino que para toda mi familia. Era el primer caso de cáncer que se daba en toda la familia. Entonces se pueden imaginar, uno escucha la palabra cáncer y ya uno está imaginándose la muerte, ¿cierto? Entonces fue un proceso muy difícil, tuve que pasar por muchos exámenes médicos, tuve que pasar por cirugía, tuve que pasar por radioterapias, por un aislamiento, tuve que pasar por muchas cosas. Fueron alrededor de 3 años, 3 años y medio más o menos, en los que estuve en este proceso que al final y hoy en día puedo entender por qué Dios permitió que yo pasara por este proceso. En ese momento obviamente me hacía muchas preguntas y yo le decía a Dios, Dios, pero ¿por qué? ¿Qué quieres con esto? ¿Tú me quieres llevar ya o quieres hacer un milagro por medio de este proceso? Bueno, yo le hacía N cantidad de preguntas al Señor, pero siempre traté de ser muy confiada en Dios, siempre traté de decirle a Dios, Dios, dame paz, dame tranquilidad. Incluso mi familia puede dar fe de esto porque yo era la que los animaba a todos ellos, a mis padres, yo les decía, yo vamos a creer en Dios, que si Dios está permitiendo este proceso en mi vida será por algo, porque quizás Él me quiera sanar y quiera hacer de testimonio para mi familia en conversa, para la familia que tal vez no conoce de Dios, que tal vez no cree en Dios, o quizás voy a ser de testimonio para muchas personas que están pasando por momentos similares o momentos así de difíciles, o a lo mejor Dios me quiera llevar por medio de esta enfermedad y simplemente es la soberanía de Dios. Entonces yo le decía esto a mis padres y yo decía, pues orémosle al Señor, que sea su voluntad. Y de verdad que hoy en día digo como que wow, aprender a amar la soberanía de Dios de verdad que es muy importante en cada proceso. Entonces empecé a pasar por cada uno de los procesos, tuve que pasar por un aislamiento de 20 días en el que estaba en una habitación sola, nadie se podía acercar a mí, nadie podía estar alrededor mío porque tenía un medicamento en mi cuerpo que se llama yodo y este medicamento es demasiado fuerte y cualquier persona que se me acercara podría sufrir consecuencias por este medicamento. Entonces fueron unos momentos muy difíciles, muy angustiantes, muy de no sé qué va a pasar después, será que ya con esto termino, será que no, será que Dios va a hacer el milagro ya, será que no. Al final, cuando ya la situación estaba terminando, cuando ya Dios estaba a punto de hacer el milagro, tuve que hacerme unos exámenes médicos muy importantes en los que eran demasiado cruciales para saber qué seguía ahora. Y yo recuerdo que en ese examen yo me tenía que quedar 45 minutos acostada en una camilla, quieta, no me podía mover,
porque me estaban haciendo como un escáner en todo mi cuerpo para saber si mi cuerpo todavía tenía células cancerígenas o no. Y resulta que ese examen lo entregaban los resultados como una semana después y esperando muy ansiosos este resultado, el resultado salió malo, pues decía que mi cuerpo todavía tenía células cancerígenas y que me tenían que repetir las radioterapias. Fueron momentos yo creo que mucho más duros que cuando me diagnosticaron el cáncer, porque era como que yo ya sabía a qué me sometía, yo ya sabía lo que me esperaba, entonces era como que Señor, pero entonces ¿en qué momento vas a hacer el milagro? Pero entonces ¿en qué momento, Señor Jesús, esto se va a acabar? Y fueron de verdad momentos muy angustiantes y muy difíciles, pero de verdad que uno hay veces no entiende los propósitos de Dios en el momento de la prueba, y uno hay veces siente que Dios como que no lo está escuchando a uno, o que Dios no está ahí con uno, o que Dios no está orando, o que Dios no está trabajando. Pero eso es una falsedad que trae el enemigo a la mente de uno cuando uno está pasando por esas situaciones, porque Dios siempre está trabajando en un milagro, porque Dios siempre está trabajando en nuestra vida, porque Dios siempre estará en control de lo que nosotros le permitamos tener el control. Pero Dios me demostró luego que Él tenía todo bajo control y que Él iba a hacer en algún momento ese milagro. Resulta que me iban a tener que volver a hacer las radioterapias, las iba a tener que volver a repetir, pero antes de eso, la doctora me dijo, yo creo que es mejor que volvamos a repetir el examen. Pues no sabemos qué haya pasado y me volvieron a repetir el examen. Luego de que me volvieron a repetir el examen, el mismo escáner que me hicieron anteriormente salió igual, que mi cuerpo todavía tenía células cancerígenas. Y luego, antes de que me hicieran las radioterapias, me dijeron, bueno, ya te vamos a volver a hacer las radioterapias, pero necesitamos antes este examen, que te lo realices. Y era una ecografía. Y resulta que, bueno, yo fui a hacerme la ecografía con una tía mía, yo lo recuerdo muy bien. Cuando yo estaba ahí acostada en la camilla, pues esperando como a la doctora que me iba a hacer la ecografía, yo estaba ahí pensando, pues Señor, tú tienes el control, todo. Cuando la doctora llegó, pues me empezó a hacer así como un par de preguntas y me empezó a hacer la ecografía y me dijo, ¿y a ti por qué te van a volver a repetir las radioterapias? Y yo le dije como que bueno, lo que pasa es que esto, salió el examen así, así. Me dijo, pero es que, mira, tú estás completamente limpia, no tienes absolutamente nada, o sea, aquí no te puedo ver nada. Y ella me revisaba súper bien, me doblaba así el cuello, me revisaba demasiado bien y me decía, estás completamente limpia, no hay necesidad de que te hagan nada, tú ya estás súper bien. Y yo recuerdo que yo me senté de esa camilla y o sea, yo no era capaz de hablar, yo fue a llorar. Y yo intentaba decirle algo a la doctora, pero no era capaz, sino que yo fue a llorar y llorar y llorar y llorar. Entonces la doctora me abrazó y me dijo, yo sé que estás muy feliz. Y yo le dije, yo sí, estoy demasiado feliz porque Dios me sanó. Entonces, bueno, ya la doctora salió del consultorio, yo me calmé, me tranquilicé y salí. Cuando salí vi a mi tía y mismo me lancé hacia ella y la abracé y empecé a llorar así como una Magdalena. Y entonces mi tía, obviamente, nosotros siempre pensando lo peor, mi tía pensó pues que me habían dado como una muy mala noticia. Entonces yo le dije a mi tía, y yo no, tía, esto es muy bien, estoy completamente limpia. Estoy completamente limpia, la doctora dice que no hay necesidad de que me repitan ninguna radioterapias, que todo está súper bien. Y entonces en el camino empecé a llamar a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a mis abuelas, y todos empezaban a llorar y empezaban a decir, Dios hizo un milagro y Dios contestó nuestra petición. Y de verdad que wow, todavía me pone la piel como de gallina, y todavía siento como tanto agradecimiento de parte de Dios por este milagro, porque hasta el día de hoy, después, no sé si tú sabes, pero las personas que tienen este tipo de procesos con cáncer, cuando ya se curan, estas personas tenemos que estar con un seguimiento
cada 3 meses primero, luego cada 6 meses, luego cada año y así consecutivamente. Y pues yo empecé todo mi proceso, todo mi seguimiento normal y hasta el día de hoy todo ha estado súper bien. El doctor me dice, tú estás súper bien, tú te recuperaste muy bien, ya no hay ningún peligro de que pueda volver a reaparecer este cáncer. Entonces ya nos podemos dar como por bien servidos. Y yo digo, wow, detrás de todo esto definitivamente está Dios. Y hoy quiero contarte más que este milagro, más que este testimonio, hoy quiero contarte lo que hubo detrás de este milagro. Y quiero empezar por, detrás de este milagro habían muchas personas orando. Habían muchísimas personas que estaban orando por un milagro. Estaba mi familia, estaban los amigos, estaba la iglesia, y no solamente una iglesia, sino que habían muchas iglesias que estaban unidas orando por un milagro. Entonces, detrás de este milagro habían muchas personas pegadas de la mano de Dios, orándole al Señor que hiciera un milagro en mi vida. Detrás de este milagro había una fe, había una confianza en que Dios iba a hacer algo. De pronto hay veces el enemigo puede llegar y distorsionar tu mente y distorsionar tus pensamientos y decirte, no es que aquí va a ser tu fin, no es que no vas a poder, no es que esto no va a tener solución, pero de verdad que hay un Dios que todo lo puede. Y tenemos que tener esa fe y esa confianza en que Dios puede hacer de lo imposible algo posible. También amar y aceptar la soberanía de Dios. Detrás de este proceso había una aceptación de la soberanía de Dios. De, bueno, Señor, no entiendo por qué estoy pasando por este proceso, no entiendo por qué de este proceso, no entiendo absolutamente nada, pero hoy amo este proceso, pero hoy acepto este proceso, hoy acepto tu soberanía, que si en tus planes está llevarme, lo aceptaré, que si en tus planes está en que pase por un proceso y luego tú vas a hacer un milagro, también lo aceptaré. Pero necesitamos amar la soberanía de Dios, y esto también estuvo detrás de este milagro. Y la paz que Dios da es inigualable en momentos como estos. De verdad que es súper importante que detrás del milagro haya una paz en nuestro corazón. Y esa paz es solamente la paz que Dios puede dar, porque de verdad que nadie más, ni siquiera un doctor puede darte paz, ni siquiera ninguna persona puede traer a tu vida paz, la paz que Dios puede dar. Y quiero dejarte este versículo que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. De verdad que la paz que Dios nos da no es como el mundo nos la da, es una paz diferente. Es una paz que en medio de la angustia, es una paz que en medio de la dificultad, que en medio de la prueba, que en medio de situaciones difíciles vamos a tener. Y que tal vez el mundo a nuestro alrededor o todas las personas que nos rodean puedan ver la situación tan difícil por la que estamos pasando, pero nos puedan ver tan tranquilos y puedan decir, wow, tú estás pasando por un momento tan difícil, pero se te ve una paz, una tranquilidad, una confianza. ¿Cómo haces para tener esa paz? Y que tú puedas responder, esa es la paz que Dios me da. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que ni siquiera yo puedo comprender, pero que Él me la da. Y yo te invito hoy a que primero que aceptes tu proceso, que si estás pasando por un proceso, sea una enfermedad, sea depresión, sea la situación que estés pasando, por una situación financiera o por una pérdida que quizás hayas pasado, que aceptes tu proceso, que aceptes la situación, que aceptes que, que todo hace parte de la vida. Y quiero traer a colación este versículo que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener enfermedades, en el mundo vamos a tener crisis, aquí en el mundo vamos a tener situaciones muy difíciles, pero confiemos,
porque Dios ha vencido el mundo. Y así como Dios ha vencido el mundo, Dios puede vencer esas crisis por las cuales estás pasando. Dios puede traerte la victoria en medio de esa situación por la que estás pasando. Dios puede traer la sanidad a tu cuerpo. Dios puede traer el milagro que tanto estás esperando. Solamente espera en Dios. Cree en Dios, decide creerle a Dios, decide creer en sus promesas, decide creer en su amor, en que Jesús, cuando vino y se entregó por nosotros, Él llevó cautiva todas nuestras enfermedades, Él llevó cautiva todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados, y que allí obtuvimos el perdón de todos nuestros pecados y que allí obtuvimos la sanidad de nuestras enfermedades. Así que te invito a que le creas a Dios, a que confíes en su amor y en su poder, en que Él puede hacer de cosas imposibles para nuestra humanidad. Él puede hacer cosas posibles. Dios te bendiga. Espero que este episodio sea de mucha bendición para tu vida y te veo en el próximo episodio. Dios te bendiga. Adiós.